¿Cómo están, estimados estudiantes? Vamos a resolver el día de hoy un problema más de geometría, un problema de congruencia de triángulos, ¿sí? Bien, tenemos aquí los datos: 69 grados, 14 grados, este ángulo es 30 más alfa, 30 menos alfa, y el ángulo que nos piden es este ángulo X, ¿no? Nos piden hallar el ángulo X. Bien, no conocemos el ángulo alfa y creo que por ahí debemos partir. Al ver que este ángulo es 30 más alfa y este 30 menos alfa, sabemos que la suma me da 60. Claro, 30 más alfa más 30 menos alfa, se cancelan las alfas y obtenemos 60 grados, que es un ángulo muy usado y básicamente se encuentran en triángulos equiláteros. Y para poder nosotros obtener la suma tendríamos que hacer esta prolongación. Y entonces por ahí partimos. Yo prolongo esto porque sé que este ángulo de aquí, que es un ángulo externo, es la suma de este ángulo 30 más alfa con este ángulo 30 menos alfa. 30 menos alfa más 30 más alfa me da este ángulo. ¿Qué ángulo sería? 60 grados. ¿Verdad? 60 grados. 30 menos alfa más 30 más alfa me da 60 grados. Y también podríamos hallar este, que vendría a ser la suma de estos dos, ¿verdad? La suma de dos ángulos internos es el externo no adyacente a ellos. 14, 69. ¿Cuánto es la suma? 83 grados. Muy bien. 83 grados. Y ahí está. Bien. Ahora lo que vamos a realizar es un trazo auxiliar. Podemos hacer esto, por ejemplo. Voy a prolongar esto. Y de aquí, esta prolongación la voy a trazar tal que al unir estos dos puntos, ¿verdad? Acá tenga un ángulo de 14 grados. Ese ángulo va a ser 14 grados. Entonces, al tener 14, 14, yo tengo un triángulo isósceles. Por lo tanto, si este es bolita, este también será bolita, ¿verdad? Bien, y si te das cuenta, este ángulo de acá, todo este, ¿verdad? ¿Recuerdas? 83, 14. ¿Cuánto era la suma de 83 con 14? 97. Bien, entonces este ángulo tendría que ser 83 grados, necesariamente, para que sumen 180 esos tres ángulos. Entonces, he formado otro triángulo isósceles. Ángulo 83, ángulo 83. Si a 83 se lo pone bolita, a este 83 también se lo pondrá bolita. Es decir, estas cuatro bolitas son las mismas. Ya que habíamos dicho que si este era bolita, porque acá era 14, 14. Y 83, 83 también bolita, bolita. Bien. Apareció un triángulo que tanto quería. Les había dicho que 60 grados estaba asociado con el triángulo equilátero. Tengo acá 60 grados entonces, y bolita, bolita, ¿no? Entonces yo voy a unir estos dos. Y este triángulo que estoy sombreando ¿qué ocurre aquí? Tengo un triángulo isósceles, y si este es 60 grados, bueno, esto también entonces será 60 grados, y todo este ángulo 60 grados, ¿no? 60, 60, 60, tengo un triángulo equilátero. ¿Por qué? Porque este es isósceles. Al ser 60 esto, obligadamente estos deben ser 60 y 60, forma un triángulo equilátero, entonces acá también sería bolita. Tres lados iguales. El problema ya está casi resuelto, solamente falta una cosita más. Una cosita más. Miren ahora este triángulo de aquí. A ver, este triángulo A, B, C. Fíjate en el triángulo ABC. Es un triángulo isósceles. Bolita, bolita. El ángulo de aquí es de, todo este ángulo es de 74 grados, ¿no? Todo el ángulo ahí suma 74 grados. Por lo tanto, nosotros podemos conocer tanto este ángulo de acá
como este ángulo de acá. Al ser 74 grados, estos dos ángulos al ser iguales, ya que lados iguales, ángulos iguales, 74 grados, el suplemento de 74 es 106, dividido entre 2 sería 53. Es decir, este ángulo sería 53 grados y este también sería 53 grados. El problema ya está resuelto. Fijémonos en esta parte de aquí. ¿Ves? Yo sé que x más 53 me debe dar 60 grados. Finalmente, entonces, por lo tanto, x más 53 grados debe ser 60 grados. Finalmente la respuesta es 7 grados. Bien, un problema muy interesante, muy bueno. Espero que les haya gustado, les haya agradado. Si hay alguna otra manera de resolverlo, pueden hacerme algún comentario, pueden hacer alguna observación. Estaré atento a sus preguntas. Bien, eso es todo. Muchas gracias. Nos vemos.